Buenas Amén. noches, hermanos, hermanas. Qué gusto nuevamente compartir con ustedes en un nuevo webinar, siempre con temas sumamente interesantes. Les saluda Janet Benítez y en esta noche vamos a estar hablando sobre el tema de teología y pastoral de la migración o teología y pastoral del migrante, que sabemos que es un tema sumamente relevante hoy en día, sobre todo pues por la coyuntura que se está viviendo en Estados Unidos, que es el país que muchas personas de Latinoamérica y del Caribe buscan para poder ir y encontrar ese sueño americano, esa oportunidad de trabajo que muchas veces no encuentran en sus lugares de origen. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Oscar del Cid. Él es licenciado en teología por la Universidad Evangélica de El Salvador. También ha recibido diferentes cursos en esta temática, sobre todo en la Universidad José Simeón Cañas, UCA, y pues está obviamente sumamente preparado para poder en esta noche enriquecernos con este tema. Sabemos que también la iglesia es parte de este acompañamiento con personas que muchas veces quieren irse para Estados Unidos o personas que son también deportadas que obviamente necesitan ese apoyo pastoral o de liderazgo. Quiero dejar en esta noche con ustedes al licenciado y pastor Oscar del Cid. Adelante, hermano. Buenas noches. Antes de empezar, quiero que por un momento se imagine usted que esta noche recibe una llamada telefónica y cuando usted contesta la llamada, al otro lado la persona le dice, tiene una hora para empacar todo lo que necesita llevar solo con sus manos, una bolsa, una mochila. Tiene que dejar su casa, su trabajo, su iglesia, sus amigos. Quizás nunca vuelva a ver a las personas que están cerca en su colonia, las personas de la tienda. Eh, la pregunta sería, ¿qué pondría usted en esa maleta? La pregunta aquí sería, ¿qué sucedería con sus sueños? ¿Qué sucedería con sus ilusiones, con sus anhelos que tiene en su corazón? ¿Qué dejaría atrás? Y es que cuando una persona toma la decisión de migrar, no solamente se traslada de un país a otro cruzando una frontera, sino que deja atrás enterrados sus sueños, su identidad, sus recuerdos, una parte de su historia. Pero, pero cuando agarramos la escritura, cuando agarramos las sagradas escrituras, nos damos cuenta de que todo el proceso de la salvación comienza con un migrante. Mi propósito en esta noche es no hablar únicamente de estadísticas, eh, datos que nos pueden enriquecer de manera académica, pero más que todo, mi misión en esta tarde noche, ahí disculpen a la mascota, es también hacer una reflexión que nos invite a, a que reflexionemos a dónde está Dios ahorita, si está enmarcado en cuatro paredes de un templo, porque Dios es más que eso. Y los migrantes lo viven todos los días. Si hay un campo de acción de fe, está en el campo de acción de los migrantes. Si hay una esfera, una cosmovisión de fe, está en los migrantes. Así que bienvenidos a Dios en el camino, teología y pastoral del migrante. Si ustedes me permiten, voy a compartir mi pantalla. Quiero presentar delante de ustedes una presentación de PowerPoint. A ver si puedo. A ver, a ver. Ok. Dios en el camino. No sé si se alcanza a ver. A ver, sí, está muy bien. Amén, Ok. amén. Este día comenzamos con con este webinar
Eh, a ver, quiero hacer otra cosa aquí. Perdón, 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 perdón. Dice, ok, aceptar porque la reunión se está grabando. Ok. Estoy convencido de que este tema, totalmente convencido que este tema no solamente ampliará el conocimiento. A ver, si me ayudan silenciando los micrófonos, exacto, ok. Ok, cómo no. No sé si me escuchan, a ver, ¿me escuchan? Sí, amén. Ok. Sí. Yo estoy convencido que este seminario, este webinar, nos va a ayudar a reconocer a dónde estamos y cuál es la función, no solamente porque todos somos partes de comunidades cristianas, me imagino, y creo yo que así es. ¿Dónde está nuestra posición con respecto a esta situación que no es algo que la migración no es algo, es algo de todos los días? Bueno, hoy en la mañana, y quizás me adelanté, hoy en la mañana desayunando encontré una noticia que me conmovió el corazón. Dice un total de 39 migrantes fueron rescatados de un remolque cerrado con llave que comenzó a incendiarse durante una persecución policial en Texas. En un caso que según las autoridades estadounidenses evidencia los peligros asociados al tráfico de personas. Todo esto ocurrió el 4 de junio cuando agentes de la patrulla fronteriza detectaron un vehículo sospechoso, un camión, eh, y había un puesto de control migratorio ubicado en Falfurrias, una localidad situada al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. De acuerdo con los reportes oficiales, un perro entrenado para labores de inspección alertó a los agentes sobre la posible presencia de personas ocultas en el remolque. Eh, para no meterme tanto en esto, el conductor del camión se pasó el control policial. Ellos le ponen unas púas a las llantas, explotan las llantas y el camión sigue caminando. Y pues resulta que eso genera un incendio y el camión al final se quemó por completo. Esa es la realidad de los migrantes hoy en día. eh, en el mundo. Y eso no solamente en el norte de la América, sino que también en Europa podemos encontrar el drama de los migrantes, eh, que es una verdadera tragedia, ¿verdad? Quiero que veamos por un momento. Ay, no sé por qué me saca esto. A ver, sí me está sacando. Bueno, me voy a ir así. ¿Alcanzan a ver esto? ¿Sí? Sí, hermano. Tal vez Sí. un poco. A Se ver, lee bien, hermano. ok. Solo la diapositiva, ok. Ok. Esta es la agenda de esta noche. La realidad migratoria actual, la migración en el Antiguo Testamento y el acompañamiento pastoral al migrante. La migración, como les decía hace un momento, no es algo, es algo que se vive todo el tiempo, todos los días. Hay personas que están migrando de sus países, de la comodidad de sus casas y están viajando hacia un sueño diferente. Y como les decía al principio, las Sagradas Escrituras nos hablan siempre de migración. A Abraham, Dios se acerca a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. La nación de Israel peregrina por el desierto por 40 años. Y ese exilio marca la identidad del pueblo de Israel. Cuando son conquistados por los babilonios y salen de su nación, se convierten en migrantes. El mismo Jesucristo tuvo que
y emigrar a Egipto para salvar su vida. Entonces este tema no es un tema que lo tengamos como cristianos y como miembros de una comunidad, que tengamos que tomarlo de una manera a la ligera, sino que tenemos que tomarlo de una manera integral, humana y también espiritual. La realidad migratoria actual. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados al cierre, según su anuario, al cierre del 2024, había una cantidad de 123 millones de personas desplazadas forzosamente alrededor del mundo por las guerras, por la violencia, por la persecución. Y esto representa una de las mayores de crisis de movilidad humana registradas en la historia de la humanidad. Las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, reporta que dentro de ese 123 millones de personas hay un 48 millones de niños que están desplazados por conflictos, por violencia familiar. Además de 4.4 millones de desplazados por desastres naturales. Los niños representan el 40% de la población refugiada mundial. Y si hablamos acerca de mujeres, que es el otro número, eh, también constituye una proporción muy alta entre los refugiados y los desplazados, especialmente en las crisis prolongadas como las guerras, el rechazo, y donde las mujeres se encuentran que son víctimas de violencia sexual, trata, explotación, y discriminación. Entonces, si nos vamos a un panorama global, nos damos cuenta que es un problema la situación migratoria alrededor del mundo. Ahora, nosotros como latinoamericanos, nosotros tenemos un problema desde Sudamérica hasta el norte del continente. Eh, Desde Colombia, Venezuela, la crisis de Venezuela, y ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. El, el- el tránsito de migrantes desde Sudamérica hasta Estados Unidos son datos alarmantes, ¿verdad? No podemos dejar a un lado que hay las causas fundamentales de la migración. Eh, los conflictos armados, la violencia y la persecución. Fíjense que haciendo un estudio, una investigación, una pequeña investigación acerca de los conflictos armados. Actualmente el mundo atraviesa el pico de violencia más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes, cuando los conflictos entre Israel en la Franja de Gaza, lo primero que hace Israel es decir, las personas que no tienen nada que ver con Hamas ni con todos los grupos terroristas, eh, quizás mal llamados terroristas, grupos que defienden sus causas para ellos justas, lo primero que les dicen es salgan de la zona donde vamos a atacar. Y eso ha generado una ola de migración. Lo que sucede es que nosotros como hispanos no entendemos la magnitud de todo esto. Vemos, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Desde febrero del 2022 hay una guerra que ha arrasado con Ucrania, con Rusia, y las potencias están peleando los territorios sin tomar en cuenta o valiendo más el territorio que la vida humana. Y que ha tenido que hacer la gente es escapar. Y a eso sumémosle el problema de la guerra entre Irán, Estados Unidos contra Irán, los niveles de migración por causas de guerras, de conflictos armados, de violencia y de persecución son altos en esta época. Y tenemos que tomar en cuenta un elemento, fíjense, porque hasta, digamos, finales de la época de la década de los 80, principios de los 90, incluso la década de los 90, las redes sociales no tenían tanta preponderancia como ahora. Entonces la información ahora viaja con mayor velocidad. Algo que sucede
en el estrecho de Hormuz, por ejemplo, la guerra que está en Irán y Estados Unidos, eso afecta a los mercados bursátiles. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? Nos afecta porque la gasolina cada vez va subiendo más. El costo de la vida sube más, el costo de la alimentación sube más por elementos que son totalmente ajenos a nosotros en nuestra situación local, ¿verdad? Las hostilidades entre la Franja de Gaza, Líbano, las tensiones regionales que involucran a Israel contra Hezbollah, Hamas y los hutíes generan una cantidad de migrantes. Sudán, que está viviendo una guerra civil, y otros focos críticos ya más propios de Latinoamérica, como son Colombia, con su problema de terrorismo o de guerra, y el problema de Cuba y Venezuela. Ahí ustedes pueden darse cuenta que gran cantidad de migrantes venezolanos que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos, y que el gobierno pasado de Biden agarraba a todos los migrantes de Sudamérica y se los llevaba para Nueva York, para los estados que están colindantes con Canadá. Todo esto genera una cantidad de migración. Entonces, la principal causa del desplazamiento forzado sigue siendo los conflictos armados, la violencia y la persecución. A eso sumémosle una segunda causa fundamental de la migración, que son las crisis humanitarias. Y estas afectan más que todo a niños, niñas y adolescentes. Ya veíamos esos datos de UNICEF. 48 millones de niños y niñas y adolescentes están desplazados por conflicto y violencia. Podemos hablar con autoridad y con certeza de que en el tiempo en el que este país sufría de violencia, muchos niños, muchos padres que estaban allá en Estados Unidos mandaban a traer a sus hijos, y muchos niños se iban, y migraban no solamente de país, sino que migraban de colonia porque no podían estar en las colonias donde vivían porque había crisis de violencia. Entonces son crisis humanitarias que afectan a los niños. Y lo que les decía hace un momento, en apenas 15 años, la cantidad de niños desplazados se ha triplicado, o sea, 3 veces más. En el 2010 eran 17 millones, y para finales de 2024 49 millones. O sea que hay una crisis humanitaria que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Niños y niñas y adolescentes que se les está vulnerando su dignidad humana, están siendo violentados por cárteles de drogas, eh, por grupos como mafias, como las pandillas en la época de más violencia aquí en El Salvador. Entonces, hay una crisis humanitaria que afecta a niños, niñas y adolescentes. Cuando una familia migra, la niñez es es afectada, su compañerismo, su ciclo de educación, la separación es afectado, su ciclo emocional es afectado porque ellos se les rompe sus patrones normales de crecimiento y de desarrollo. Entonces es una de las causas eh, fundamentales de la migración, la crisis humanitaria que afectan a los niños. En un tercer punto podemos encontrar que las causas fundamentales de la migración pueden ser la pobreza, la desigualdad y la búsqueda de oportunidades económicas. La Organización Internacional para las Migraciones señala que las razones económicas continúan siendo uno de los motores principales de la migración internacional. Las personas no encuentran un trabajo digno, o los salarios que tienen son demasiado bajos para sostener a sus familias, y la seguridad alimentaria cada vez es más difícil poder llevar comida a las mesas de las personas. Entonces la solución que estas personas ven es migrar hacia países donde hay mejores oportunidades de trabajo, o los trabajos son mejor remunerados. Además de
la falta de trabajo para las personas que tienen pocos niveles de educación. Entonces, eso genera que las personas anhelen un mejor estilo de vida, cambiar su nivel de poder económico y eso los empuja a que busquen migrar hacia otros países. Pero no solamente hacia otros países, también eh, hay migración interna. Por ejemplo, las personas ya no quieren trabajar en el campo, sino que hoy quieren trabajar en maquilas o quieren trabajar también en call center, que es la nueva modalidad en países como el nuestro, como El Salvador. Entonces, hay un montón de factores económicos que impulsan a las personas a poder, ven la necesidad de migrar por sus problemas financieros, por sus problemas económicos. No todas las personas migran porque desean salir de la comodidad de sus hogares o de la zona donde han nacido, sino que porque las condiciones estructurales los limitan seriamente poder desarrollarse y poder mantener a sus familias. Entonces, no solamente los conflictos armados de manera internacional o también nacionales son causas fundamentales de la migración, pero también las crisis humanitarias que afectan a niños, niñas y adolescentes. También la pobreza, la desigualdad y la búsqueda de oportunidades económicas. Pero también hay una cuarta causa y son los cambios climáticos y los desastres ambientales. Hoy en día la crisis ambiental que viven los países han empujado a que las personas ya no puedan vivir en sus lugares de donde han nacido, porque son lugares donde hay altos riesgos, donde hay inundaciones cuando llueve demasiado. eh, la crisis climática se ha convertido no solamente en algo que tengamos que como sociedad prestarle atención, sino que también impulsa a la movilidad humana. Muchas personas son desplazadas cada año por las inundaciones, sequías, incendios forestales y tormentas. Cualquiera podría pensar de que estos datos o que el cambio climático no afecta a las migraciones, pero sí afecta. En países como África, los desplazamientos relacionados con eventos climáticos aumentaron de 1.1 millones en 2009 a 6.3 millones en 2023. Las inundaciones representaron aproximadamente el 75% de estos desplazamientos por causas del cambio climático. El cambio climático ya no es una preocupación únicamente ambiental, es también una realidad que nosotros como líderes de comunidades en la pastoral genera un problema para las sociedades y las personas que están buscando movilizarse por estas razones. Entonces la crisis migratoria, el cambio climático es una razón también por la cual las personas deciden migrar. Y por último, en un quinto punto, una de las causas fundamentales de la migración son la reunificación familiar. Yo les preguntaba a los miembros de mi comunidad este fin de semana, ¿cuántos de ustedes tienen familiares en Estados Unidos? Y un 90% levantó la mano, casi que todos. En países como El Salvador, una gran mayoría de personas tiene familiares en Estados Unidos y estos familiares buscan muchas veces reunificar, o es decir, traer a sus familiares hasta donde ellos están por causas de que les ha ido bien y han podido salir adelante para donde se han ido. Y entonces buscan tener a sus familiares cerca, más cuando son padres de familia que han dejado hijos, madres que les ha tocado salir a migrar por causas económicas, buscan poder tener a sus hijos, a sus familiares cerca. Y entonces también la reunificación familiar es un elemento eh, que, que es una causa fundamental en la realidad migratoria.
La migración y no siempre es consecuencia de una crisis inmediata. Muchas veces responde al anhelo profundo de restaurar los vínculos familiares que han sido fragmentados o cortados por los años de la separación. Entonces, es importante entender que en estas causas siempre hay un motivo detrás de todo esto. Detrás de cada uno de estos elementos que les he mencionado. Y regálenme su atención por un momento, por favor. Porque detrás de estas causas fundamentales de la migración existe no solamente una estadística, sino que existe un rostro humano. Mujeres que buscan la manera de sostener a sus familias, de proteger a sus hijos, niños que abandonan hogares por causa de la violencia, familias que huyen por la misma violencia, comunidades enteras afectadas por el cambio climático, personas que buscan encontrarse con sus seres queridos. La migración no debe entenderse únicamente como un fenómeno demográfico o político, porque esto tiende a politizarse. Tenemos que entender esto desde la perspectiva humana, desde la perspectiva que como miembros de comunidades cristianas eh, requieren un, man- un- un tratamiento especial. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 23, capítulo 23, verso 9. Y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y la traducción lenguaje actual me encanta. Es una versión que uso mucho cuando yo predico. No maltraten ni esclavicen al refugiado, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir como esclavos en otro país. Hay una crisis migratoria que nosotros como agentes de la pastoral tenemos que tomar en cuenta. En nuestras comunidades es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero en un segundo momento también tenemos que ver que la migración en el Antiguo Testamento, que la palabra de Dios está, hay una fuerte carga de migración en las Sagradas Escrituras. Yo quiero enfocarme en esta tarde, en esta noche, en la migración en el Antiguo Testamento. Y por eso le puse como tema a este webinar, Dios en el camino. Dios acompaña a un pueblo que está en movimiento. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La traducción lenguaje actual dice, Dios le dijo a Abraham, deja tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. El Antiguo Testamento nos presenta a un Dios, a una divinidad que no está encerrada en cuatro paredes, no está encerrada en templos, sino es que es un Dios que camina con el pueblo. En toda la historia de la nación de Israel, él está con su pueblo. Cuando le dice a Abraham, sale, Dios se le aparece. Cuando Dios habla con Abraham, le dice, sale, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mandaré. Dios se le aparece a Abraham. Como nación salen y empiezan a migrar. Y de repente la, la familia de Jacob termina en Egipto. Ustedes se acordarán cuando los hermanos venden a José, a esa caravana de ismaelitas, y José termina en Egipto. Entonces, de repente hay escasez de alimentos en la tierra y la casa de Jacob termina viviendo en Egipto porque ahí tenían que comer. Después de muchos años, el pueblo de Israel termina siendo esclavo de los egipcios y entonces Dios llama a Moisés en el monte Horeb y le dice, tengo una misión para ti y tú tienes que sacar a tu pueblo. Salen de Egipto, entonces la nación de Israel peregrina por 40 años. Y todo este caminar que les he narrado en cuatro oraciones, Dios siempre estuvo ahí.
En el desierto Dios se les presentó como una nube en el día y una lengua de fuego en la noche. Dios siempre estuvo con su pueblo. Dios siempre se ha revelado en el camino. Y cuando está en la, cuando está Moisés en el monte Sinaí, le dice, "Va, haz un arca". Y le da a, a, a Moisés las medidas exactas de cómo lo tienen que hacer. Dice Éxodo 25, 10, 16, harán también, verso 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y mire que cada cosa, cada detalle que Dios le está dando a Moisés para que haga el arca tiene una razón. Luego dice el verso 13, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio, que yo te daré. Dice la traducción lenguaje eh, actual, a ver si, a ver, ok, aquí está. Quiero también que hagas un cofre de madera de acacia. Debe de medir 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Lo debes recubrir de oro por dentro y por fuera y poner alrededor una franja de oro. En cada una de las 4 patas le pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga 2 argollas. Haz luego 2 varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca las quites de ahí, déjalas en las argollas. Cuando te haya entregado los 10 mandamientos, quiero que los pongas dentro del cofre. El arca del pacto era un signo visible de la presencia divina de nuestro Dios. No estaba fijada en un edificio, era transportada conforme el pueblo avanzaba. Se dan cuenta de la importancia o de la verdad de que en el Antiguo Testamento Dios siempre estaba con su pueblo. Dios siempre estaba ahí. Y Dios acompaña al pueblo, acompaña a la gente que es vulnerable. Él no espera un templo, sino que camina con el pueblo que antes fue esclavo y ahora es un pueblo libre. Dios acompaña al vulnerable. Dios no depende de estructuras fijas. Su presencia no está limitada a un sitio geográfico. Esta fe que nosotros tenemos es una fe bíblica que nace en movimiento. El pueblo conoce a Dios. El pueblo peregrino conoce a un Dios peregrino. Y entonces en la historia del Antiguo Testamento y del pueblo y de la nación de Israel, podemos observar que Dios siempre está con su pueblo. Pero llega un momento, y esto es clave verlo, dice la Biblia en Números 10:35, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Moisés decía, Dios mío, levántate, haz que tus enemigos huyan espantados, haz que los que te odian se alejen de nosotros. En esa época la nación de Israel, que era una nación eh, migrante, peregrinos, con ellos estaba Dios en cada momento. Dios estaba ahí. Pero la nación de Israel cambia. Y cuando ellos le dicen, danos a un Dios al que nosotros queramos seguir, la nación empieza a transformarse. Y no solo cambia la nación de manera estructural, sino que también el,
sus creencias y su forma de su religión, digámoslo desde esa perspectiva, cambia. Y entonces el rey David llega un momento en el que dice, bueno, me has dado, me has permitido conquistar y entonces ahora yo vivo en un palacio y la presencia de Dios vive en en una tienda de campaña. Y entonces dice, voy a construir una tienda de campaña. El arca del pacto era la presencia divina de Dios. Y entonces cuando el arca se movía, ahí iba Dios con ellos. Pero es el cambio con el rey David empieza a transformar la sociedad y la institucionalidad de la religión del pueblo de Israel. Entonces Dios le responde a ellos porque cuando nace el deseo de David de construir un templo para Dios, viene Dios y le dice, yo ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dios cuestiona la lógica de fijarlo a un templo que no se mueva como el arca. Entonces él le dice a David, Toda la vida he estado en una, en una tienda de campaña. Cuando el pueblo se ha movido, ahí he estado yo con ellos. Y entonces David intenta ubicar a Dios en un lugar fijo, porque ya ellos se consideraban una nación, un imperio. Y eso le daba al imperio un control del culto, ya no una movilidad, sino que estar establecidos en la tierra que Dios les había prometido. Y entonces, como hoy en día, todo el mundo piensa que Dios está en un templo. Y entonces ese Dios al principio les dijo, ¿saben qué? Yo no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel. ¿Por qué tienen que cambiar? ¿Por qué tiene que cambiar eso? A pesar de todo, Dios permite que construyan el templo, que Salomón construye el templo. Ahí ustedes pueden ver una, una, una foto, una imagen del templo de Salomón. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos hoy en día es, ¿hemos nosotros encerrado a Dios en las cuatro paredes de nuestros templos? ¿Viaja Dios con los migrantes? ¿Viaja Dios con los refugiados y con los desplazados? Somos una comunidad como un club social que le encanta estar en las cuatro paredes y hemos olvidado, ojo, hemos olvidado los principios, el principio, cuando la presencia de Dios estaba donde estaba el pueblo. Si el pueblo iba para 40 años en el desierto, ahí estuvo Dios con ellos. Y esa es la reflexión que quiero hacer en esta hora, que tratemos de hacer un análisis propio en cada una de nuestras comunidades. ¿A dónde está Dios? Si lo tenemos encerrado en las cuatro paredes, porque ha llegado el momento en que le abramos las puertas y busquemos que Dios salga afuera. Hemos visto entonces hasta ahorita lo que el fenómeno de la migración de manera global, pero también una breve y bien breve observación de la migración en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios estuvo con la nación, con la naciente nación de Israel, desde el principio, desde Abraham hasta que se construye un templo. Eh, y quiero que veamos un último punto, y es la parte pastoral o el acompañamiento pastoral al migrante. Y este acompañamiento pastoral incluye cuatro etapas. Son cuatro etapas. El origen, el tránsito, el destino y el retorno. Cuando hablamos acerca de la etapa del origen,
es la idea original cuando las personas dicen que están desesperanzadas por las condiciones en las que se encuentran, crisis económica, familiar, violencia, guerra. Entonces, en este primer momento donde las personas empiezan a abrazar la idea de emigrar, y muchas veces a esta etapa de origen se le presta poca o nada de atención. Y es uno de los momentos más importantes porque es cuando las personas toman la decisión de dejarlo todo y marcharse. Porque como sea, la situación que está viviendo se ha vuelto insostenible. Y entonces es importante, como agentes pastorales, identificar cuáles son las causas y las motivaciones de las personas para tomar una decisión como esta, de emigrar. Muchas veces estas decisiones pueden ser influenciadas por parte de la agente pastoral a ayudarles a que busquen otro camino aparte de la, de la migración. Porque muchas personas, a la hora de tomar una decisión de emigrar, no saben lo que conlleva esta decisión. Entonces, ¿qué les decimos? Si nos damos cuenta que una familia está pensando en marcharse, ¿cómo les podemos ayudar? ¿O cuál tiene que ser nuestra labor pastoral? Darles asesorías en las comunidades, hablar acerca de la migración. Son temas que no se tocan en las iglesias y es algo que tenemos que tratar de de tocar temas como estos en nuestras comunidades. Es en este momento en el que se le puede observar lo que sucede con la familia cuando hay una migración, cuando sale la comunidad, cambia la familia que queda con duelo, con nostalgia. Los cambios, hay cambios de roles en las familias, cuando por ejemplo un padre migra, la mamá tiene que tomar las funciones de un padre, los roles de un padre en el hogar. O sea, que cuando una persona toma una decisión de emigrar, es una decisión que le afecta a toda la familia. Dice la Biblia en el Salmo 82:3: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Cuál tiene que ser nuestra acción pastoral? Tenemos que tener una escucha comunitaria, escuchar a las personas. Cuando tocamos el tema de migración, preguntarles qué es lo que tú piensas de la migración. ¿Has pensado en migrar? Y poder dar una orientación, no solamente legal, sino que una orientación preventiva. También se pueden ayudar a las personas para darles formación laboral, o sea, tratar de hacer talleres de inglés, talleres de hace años en la iglesia donde yo soy pastor, hicieron talleres de alfabetización. Habían personas, mujeres, adultas, mayores, que no podían leer, se les enseñó a leer. A los jóvenes se les enseñó a tocar guitarra, un instrumento musical. Eh, También hubo talleres de piñatas. Eh, Son cosas que aparentemente quizás de repente no puedan ser algo de mucha importancia, pero tienen un grado de valor para las personas y puede ayudarles en su formación como personas, una formación integral en su educación, aparte del apoyo espiritual y emocional que tenemos que darles como líderes de comunidades y tener una red social local, como por ejemplo las células o los grupos de discipular. Eso ayuda a la hora que cuando las personas dicen, yo he pensado migrar la mayoría de veces las personas migran a Estados Unidos y cuando expresan esa idea nosotros tenemos que entrar como agentes pastorales a ayudarle a las personas. Ese es un primer momento, el momento del origen, cuando la persona dice, bueno, hoy voy a migrar. Pero también hay un segundo momento donde las personas, que es el tránsito. Sí, ¿verdad? Es el segundo momento. En el segundo momento, en la fase del tránsito, los migrantes atravesan de un país a otro
Y este proceso es peligroso y difícil. Yo no sé si habrá alguien aquí, a ver, si habrá alguien de Sudamérica. A ver, ¿habrá alguien aquí de Sudamérica que pueda decir, yo soy de Sudamérica? Todos somos de Centro y Norteamérica. Sí, bueno, para los hermanos que viven en Sudamérica, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, que están tratando de emigrar hacia Estados Unidos, la, una de las fronteras más difíciles, dicen que es la segunda más difícil, aunque creo yo que es la primera más difícil, es la que va de Colombia a Panamá y tienen que atravesar la selva del Darién. ¿Cuántos han escuchado acerca de la selva del Darién? Terrible. Eso Yo he es, escuchado. si ustedes pueden buscar en YouTube sobre eso para informarse acerca de eso. Si hay algo que es totalmente peligroso, cruel y terrible, es una pesadilla, es la selva del Darién. Y todos los hermanos que vienen de Sudamérica hacia Estados Unidos, que tienen que pasar por 4 o 5 países, tienen que atravesar la selva del Darién, ahí muere gente. Es una selva, es es un peligro que las personas no conocen, no tienen ni idea a lo que se están enfrentando. Aparte de los migrantes siempre son víctimas de asaltos, fraudes, engaños, agresiones, secuestros y en algunos casos hasta la muerte. Las mujeres que toman la decisión de viajar hacia Estados Unidos son las que más sufren eh, violaciones. Incluso hay mujeres que antes de salir de migrar se inyectan la- el anticonceptivo que les dura 3 meses porque saben que a lo que van es a violación, a no quedar embarazadas. Eh, es un riesgo tan grande. La etapa de tránsito. Si la etapa de del origen es difícil, más emocionalmente y relacional. La etapa del tránsito es una de las etapas más, pero más difíciles de que las personas pueden atravesar cuando toman la decisión de emigrar. Eso eso rompe los corazones. Cuando usted ve los documentales en YouTube de la selva del Darién y ven los cadáveres de las personas, niños, eso es duro. Si hay un momento duro en el área de la migración es el tránsito. Dice la Biblia en Lucas capítulo 10, Jesús cuando les está hablando a sus discípulos, les empieza a hablar acerca de, de los samaritanos, de un samaritano, que ve que hay un judío que lo agarraron, lo golpearon y está tirado en el suelo. Y lo más lógico hubiera sido que cuando los mismos connacionales de él lo ven en esta condición, lo levantan y lo ayudan, pero no. Pasan de largo y este samaritano que no se llevaba, su nación no se llevaba con los judíos, pues decide ayudarlo. Dice la Biblia, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En esta etapa del tránsito necesitamos tener mucha misericordia. ¿Y cuál es la acción pastoral que nosotros tenemos que tener? Bueno, en El Salvador hay casas para migrantes. Lo que tenemos que hacer como comunidades, como pastores de iglesias, es informarnos dónde están esas casas de inmigrantes para cuando nos encontramos con un migrante, poder decirle ahí hay un lugar donde puedes pasar la noche, donde te van a dar alimentación, donde en algunos casos hay atención médica básica, además de que nuestras comunidades tienen que estar abiertas a la oración y a la ayuda emocional que están viviendo estas personas que hasta este momento se han dado cuenta de lo difícil que es el tránsito
hacia otro país. Y si fuera posible, también una ayuda y una asesoría legal. Protección de niños y mujeres, que es, no está de más poder ayudarles a las mujeres en en esta etapa de la migración. Esta es la segunda etapa. La primera es la decisión o el origen, cuando las personas deciden que van a emigrar. La segunda etapa es el tránsito. La tercera etapa es el destino. Y esta etapa aparentemente puede ser una etapa donde los migrantes dicen, uff, llegué a mi lugar de destino. Después de todo lo que he sufrido en el tránsito, llegan, pero no necesariamente llegar a su lugar de destino o al país de destino significa que todo le va a salir bien. La tercera etapa es la etapa del destino o la llegada, la acogida y enseguida el proceso de integración. En los países de acogida, las personas migrantes viven otra realidad. La realidad es la soledad con la que se encuentran. Eh, Ya el peligro no son los coyotes, los retenes, los transportes, los ladrones, los violadores, sino que es la falta de integración y el reconocimiento de su integridad como persona. En este momento las personas están ya en su lugar de destino, pero se dan cuenta que están solos y se dan cuenta que no tienen un propósito. Hace como 20 años me tocó vivir una experiencia en el sur de California. Conocí a muchos hermanos mexicanos que habían llegado desde su país de origen, habían personas del Amarillo, un pueblo que está en Guadalajara, si no mal recuerdo, de Guerrero, de Tijuana, y todas estas personas, el factor común era que la única motivación que ellos tenían era trabajar para mandar dinero a sus familiares en el rancho. Y cuando nosotros los invitábamos a la iglesia, porque estábamos en una iglesia, en una ciudad que está cerca de un checkpoint, así le llaman, en un centro de paso, control de paso, muchos de ellos eh, los invitábamos para ir a la iglesia y que se integraran a la comunidad a través de la iglesia, pero ellos, su única misión era trabajar, 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 trabajar para mandar dinero. Son rechazados por sus países, porque muchas veces son personas que no tienen mucha educación. Mi esposa es arquitecta y nos veían a nosotros y nos decían, que ustedes son estudiados, decían. No solamente hermanos de México, también de Ecuador, de Perú, de Honduras, de Guatemala. Y nos decían, pero es que tú sos estudiado y tú no tienes cara de inmigrante. Y nosotros les decíamos, vamos a la iglesia, entren en esta dinámica de integrarse a la sociedad a través de la iglesia. Utilicen la iglesia como trampolín para poder integrarse a esta sociedad que los rechaza, porque la sociedad los rechaza, una sociedad que los margina, una sociedad que no tiene tus mismas costumbres ni tu cultura, una sociedad que no habla tu idioma, una sociedad que no le importa, que te aplasta si es posible por lograr sus metas. Y Y me permito contarles una anécdota que viví yo en ese tiempo. Estábamos en esta iglesia y todos los sábados íbamos con las guitarras a cantar alabanzas y llevábamos comida a unos centros de repartición de comida para las personas que no tenían nada que comer, la gran mayoría hispanos. Y en una de esas que estábamos alabando al Señor y cantando y la gente estaba haciendo la fila para recibir sus canastas de comida,
de repente cae la migración. Y no ha habido, creo yo, en mi vida un momento más duro que ver las caras de aflicción. eh, Les palpitaba el corazón, sudaban frío, corrían de un lado para otro. Cuando llegan a su destino, los migrantes, no siempre todo es color de rosa. Tienen que enfrentarse a una cultura que está diseñada y a una sociedad que está diseñada para destruirlos. ¿Qué podemos hacer o qué acciones podemos tomar como agentes pastorales? Bueno, eh, las iglesias deberían tener servicios interculturales. Fíjense que yo me acuerdo que en esa época eh, una de las maneras que teníamos para poder invitar a las personas de las diferentes nacionalidades y más que todo hispanos era hacíamos festival gastronómico. Y entonces los salvadoreños hacían pupusas, los mexicanos por ejemplo, había Juanita que era de Oaxaca, hacía tlayudas. eh, a- Era una fiesta de comida que intentaba que la comunidad reconociera que ahí había una iglesia que le importaban y lo hacíamos en un lugar que no era la iglesia, sino que era en una casa comunal y las personas llegaban y así había comunión entre los hispanos. Entonces, la acción pastoral puede ser, una acción pastoral puede ser tener servicios interculturales o festivales para poder llamar y tratar de unir a las personas que son de diferentes nacionalidades, ¿verdad? O una bolsa de empleo solidaria. A veces estas recomendaciones de acción pastoral podemos pensar que son difíciles, pero cuando nosotros tomamos un poquito de tiempo y buscamos las compañías y decimos, miren, ¿saben qué? Tienen alguna necesidad de algún empleado. Nosotros somos de esta comunidad, de esta iglesia, y queremos presentarle a la iglesia las necesidades que ustedes tienen. Eso le ayuda a las empresas. Pero necesitamos tomarnos el tiempo de hacerlo. Apoyo en idioma, como les decía hace un momento, hay iglesias que también tienen proyectos de alfabetización de idioma como segundo, eh, enseñarles a hablar inglés a las personas, ayudarles con sus trámites, grupos de bienvenida, grupos discipulares de bienvenida, grupos de mentorías familiares. Entonces, el acompañamiento pastoral es en cuatro etapas. La primera etapa es el origen, o cuando las personas deciden que van a migrar. La segunda etapa es el tránsito, que es, pienso, de las más difíciles, pero también la etapa, la tercera etapa, que es la etapa del destino, cuando las personas ya llegan a su lugar de destino, nosotros tenemos que tratar de identificar a las personas que no son nacionales y tratar de ayudarles. Dice la escritura en Deuteronomio 10:19 en la traducción lenguaje actual, así que muestren amor a los refugiados, porque también ustedes fueron refugiados en Egipto. Y por último, en el acompañamiento pastoral, y ya con esto termino porque el tiempo se me ha ido, es la etapa del retorno. Cuando hablamos acerca del retorno, eh, es una parte que también tiene un grado de dificultad para las personas. El retorno, lejos de ser un momento triunfal, o sea, cuando las personas regresan a sus países de origen, muchas veces representa también un fracaso y una nueva serie de dificultades para muchos que han tenido que abandonar sus países de origen y marchar hacia una nación extraña, en nuestro caso hacia Estados Unidos, hacia el norte. Supone una vergüenza tener que regresar y eso hiere el orgullo de las personas. Hace años hablaba con un señor que trabaja en el área de construcción y le pregunto yo, ¿y usted tiene hijos? Sí, yo tengo hijos, pero fíjese que mi hijo se ha ido para los Estados Unidos, me dijo. Así le digo yo, ¿y cómo le ha ido? Pues mire, creo yo que no le ha ido tan bien. Luego, cada vez que hablo con él, lo escucho algo decepcionado. Y me gustó lo que este hombre le dijo a su hijo. Yo le digo, me dijo,
Mira, hijo, le dijo, si tú ves que esta cosa no funciona allá en los Estados Unidos, regresate, hijo, le dijo. Si al final vos tomas eso como que fue un paseo, le dijo. Aquí está tu casa, aquí está tu tierra, aquí nadie te va a perseguir. Aquí, aunque sea frijoles, vamos a comer. Me gustó esa mentalidad de este hombre, fíjese. Porque muchas veces hay personas que retornan por sus propios medios, pero hay otros que regresan deportados y tienen que enfrentar a una sociedad diferente, porque de repente tienen 10 años viviendo fuera y, y regresan, ya esta sociedad no es la misma que ellos dejaron. Tienen que enfrentar y tratar de integrarse a una nueva sociedad, aunque sea su propio país de origen. Tienen que enfrentarse con el rechazo de las personas que los ven como no te funcionó lo que hiciste allá y hoy tenés que regresar, venir con la vergüenza. Y yo pienso que esta es una de las etapas de la migración más incomprendidas, porque aquí es donde tiene que trabajarse la persona en su área emocional. Hay que trabajar esa área para tratar de que salgan de esa, del rechazo, del fracaso, de que no les funcionó el hecho de haber migrado y pues hoy están aquí diferentes. Como pastores nosotros tenemos que tener terapias pastorales y tratar la emoción, tratar las emociones de estas personas, tratar de ayudarles en la gestión emocional, pero también un emprendimiento local, ayudarles a que si fueron a intentar a probar suerte a otros países y han regresado, también aquí podemos salir adelante. Se puede salir adelante. El Dios que estaba con ellos allá en el país de llegada, está también con ellos aquí, ahora no los ha abandonado. Y ayudarles a las familias a poder eh, reintegrar a esa persona que ha regresado y ayudarles de maneras, más que todo, psicológicas y emocionales. Dice la escritura en Jeremías 31, 8, 9, en la traducción lenguaje actual, yo los haré volver de Babilonia, los haré volver de todos los rincones del mundo y los llevaré a su tierra. Serán muchos los que vuelvan, volverán los ciegos y los cojos, las que estén embarazadas y las que lleven bebés en brazos. Vendrán arrepentidos con lágrimas en los ojos y yo los llevaré por un camino seguro. Puedes subrayar eso en su Biblia, por favor, que Dios los llevará por un camino seguro. Y termina este texto diciéndole Dios a su pueblo Israel, yo soy tu padre y tú eres mi hijo mayor. La migración es un fenómeno que tiene rostro, es un fenómeno que como agentes pastorales tenemos que dedicarle tiempo. Quizás tenemos programas de música, de niños, de mujeres, de hombres. Hoy vemos que en las comunidades, en las iglesias, cada vez se está buscando construir una iglesia más grande, que se está buscando construir una iglesia y estamos olvidando que Dios está con las personas que están allá afuera, con esas personas que vienen de camino, que van hacia un destino, o las personas que están tomando una decisión de emigrar, así como Dios estuvo con Abraham. Así como Dios estuvo con su pueblo en el desierto, así como estuvo Jesús refugiado en Egipto, así Dios está con nuestros migrantes. Así que yo les agradezco la oportunidad que me dieron de compartirles este tema. Para mí es algo, importante porque pude ver de primera mano el sufrimiento. Fui migrante, cada situación fue diferente, pero pude ver el sufrimiento en las personas, pude ver el dolor de la llegada. Fui también, cuando regresé, la gente pensaba que yo había fracasado en mi misión y después de un tiempo yo veo que no fue así, que fui y que Dios me abrió los ojos, porque este es un tema que no se toma, este es un tema que vemos las noticias, de repente hace un tiempo, ¿se acuerdan? Una casa en México, una casa de migrantes
es- encerraron a todas las personas y se incendió, murieron no sé cuántos migrantes ahí. Y cuando hay noticias así, cuando se toma y se preocupa, pero ya una vez que pasa el tiempo se nos olvida y son las cosas que nosotros tenemos que estar pendientes todo el tiempo y tratar de acordarnos de los migrantes, porque ellos necesitan que nosotros como agentes pastorales les prestemos y les abramos los brazos. Así que de verdad les doy gracias por la oportunidad que nos me dieron de poder expresarme. Creo que le robé unos cuantos minutos, licenciada. De ninguna manera, hermano, qué enriquecedor, de verdad, muy bien aprovechado el tiempo, muy agradecidos con usted por esta información tan importante que nos ha brindado esta noche. Quizás vamos a dejar unos minutitos por si hay alguna pregunta que tengan los hermanos que están ahora acompañándonos. Reitero el agradecimiento que usted esté aquí en esta noche junto a nosotros y queda un espacio para alguien que quiera pues hacer alguna consulta o aporte. Hermana Diana, hermano Estuardo, adelante. Solo para compartir que nosotros también somos inmigrantes. Venimos de Guatemala, mi esposa de Honduras. Vivimos aquí en Estados Unidos y sabemos de buena mano lo difícil que es para nosotros como inmigrantes y encontrar ese lugar que nos pueda abrir las puertas. Y pues muchas gracias por la enseñanza. Muy interesante y sí, a veces se nos olvida de dónde venimos y qué es a lo que el Señor nos envió aquí a los países a los que ahora nos encontramos. Sí, yo. Adelante, Ujú. hermano. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. La verdad que le decía yo a mi esposo, en toda la clase estuve con las lágrimas que ya se me salían porque como dice el pastor, en algún momento olvidamos, ¿verdad? Tal vez porque pudiera decir, tal vez porque estamos cómodos, se nos olvida todo lo demás, todo el sufrimiento y todo lo que están pasando nuestros hermanos, ¿verdad? Apenas nosotros vivimos una persecución que hubo que aquí hacer, y eso fue terriblemente fuerte, duro, difícil verlo y vivirlo porque pasó aquí en nuestro estado, ¿verdad? Entonces, gracias, gracias por este recordatorio de que como personas creyentes, amadoras de Dios, tenemos que tener esa parte, ¿verdad? De ayudar. Entonces, muchas gracias, pastor. Yo les diría a ustedes, no sé en qué estado se encuentran, pero Dios está con ustedes. Nunca los ha abandonado ni los va a abandonar. Yo, a mí este tema me apasiona por el tiempo que viví en Estados Unidos y por la experiencia que viví, ver esos rostros de hermanos migrantes sufriendo, es realmente solamente los que hemos tenido esa oportunidad de ver eso, eh, eh, podemos entender la importancia de la pastoral en la migración. Ah, y fíjese, y veo a Alma Alma, tú eres de México, ¿verdad? Yo conocí a el 90%, el 80% de la comunidad donde nosotros estábamos era de mexicanos. eh, y nosotros como salvadoreños muchas veces tenemos una idea preconcebida de que los mexicanos son a veces un poco difíciles y, y yo les puedo dar fe de que los mexicanos tienen un corazón tan grande, por favor. Yo, Somos buena gente. sí. Parte de mi experiencia es que ni siquiera mi propia familia que está en Estados Unidos nos acogió tanto como una señora mexicana nos acogió. Ella era dueña de unos edificios, de unos apartamentos. Cuando nos vio y nos dijo, ¿ustedes acaban de venir? Sí, nosotros acabamos de venir. ¿Y tienes dónde vivir? Sí, nos han alquilado un cuartito. No, vente para acá. Aquí está este apartamento, te lo voy a dar y tranquilo. Me decía, los mexicanos tienen una frase linda, me encanta. A los muchachos les dicen, mijo, venga para acá, mijo, venga, mijo. Y me decía, mijo, venga, yo le voy a enseñar a usted, yo le voy a enseñar a trabajar aquí a usted, porque usted no sabe nada aquí.
Y no, qué corazón. Yo les puedo decir que estuve un año y medio en Estados Unidos y del año y medio que estuve en Estados Unidos, después de salir de la iglesia, toda la comunidad de mexicanos se reunían siempre para comer y me decían, vente hoy para acá, vente hoy para acá, vente hoy para acá. Nunca gasté yo comida. Hasta vergüenza me daba, porque él decía, no, pero es que mira, yo, no, 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 venga para acá, vénganse. Y entonces mi mensaje para ustedes, Diana y Estuardo, que viven en Estados Unidos, es que Dios está con ustedes. Y un abrazo para Alma, porque eh, ese corazón que tienen los mexicanos es tan grande. Obviamente dentro de todo hay, pues, pero es muy grande. Y hay que prestarle atención a esto de la pastoral. Hay que prestarle mucha atención. Excelente, muchas gracias. Yo creo que este tema toca las fibras del corazón de todas las personas, de todos los que estamos aquí. Muchas veces cuando no tenemos acercamiento a este tema podemos criticar, juzgar, que porque van, que porque entran, que porque dejan sus hogares, pero no sabemos realmente el contexto que están viviendo. Creo que en esta noche hemos comprendido mucho el por qué y ha tocado las fibras de nuestro corazón, de cada uno de nosotros que hemos estado aquí. Así que de verdad, muchísimas gracias, pastor. Hermana Alma, ¿usted quería aportar? Sí, Adelante. nada más una mención rapidita. Muchas gracias, pastor, muy interesante, muy revelador, pero sabe que muy, eso, revelador por esto, porque en nuestras comunidades, en nuestros países, sí, o sea, obviamente creo que cuando pensamos en migración pensamos inmediatamente en Estados Unidos, ¿no? O sea, de que pues todos van para allá, ¿no? Pero hablando desde nuestra experiencia, mucha gente se queda aquí en México. Muchísima gente no logra llegar o lo regresan o pues se quedan, ¿no? O sea, se quedan y muchísima gente, pero además a lo largo de todo el país, porque pues México es muy grande, entonces hay gente que no llega ni siquiera a la frontera de Estados Unidos y entonces es eso, como siempre lo pensamos como, es una situación que se da en Estados Unidos. No, es que es una situación que se da en México. Hay mucha gente, mucha gente que se quedó aquí y que obviamente hay de todo. Hay gente que lo que quiere es trabajar y que lo que quiere es salir adelante. Hay gente que nada más viene a buscar problemas, como en todo lado, ¿no? Pero eso, o sea, la verdad yo sentí eso, o sea, vi eso, o sea, el hecho de que es una problemática que también se da aquí, que también se da, y que de hecho se da, es que yo creo que se da en todos los países, o sea, de Argentina para arriba, a todos nos toca, porque en algún país alguien se irá quedando y ya no sube, ¿no? O sea, ya no llega. Entonces, entender que esto es una situación que se da en todo el continente, bueno, o sea, en todo el mundo, pero y que podamos, como dice Janet, ver, es que vamos a ver, es que si abrimos los ojos un poquito, nos vamos a encontrar migrantes a nuestro alrededor. Nos vamos a encontrar migrantes a nuestro alrededor y pues bueno, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sensibilidad para ayudar, Así es. para apoyar y para no juzgar, porque si de pronto, lo admito, yo he juzgado sin saber. Y en este momento lo confieso, de decir, ay, ¿ya que vienen? Ay, ¿por qué? O sea, o ¿por qué? Sobre todo con Estados Unidos, si van para allá, déjenlos pasar. ¿Por qué no los dejan aquí? Y es mucha insensibilidad, lo admito, es mucha insensibilidad de nuestra parte. Eh, Hay mucha gente que ayuda mucho, yo lo sé que hay organizaciones aquí en México que ayudan a muchos migrantes, hay gente, eh, ya ven que, bueno, mucha gente se sube al tren cruzando a México, la gente que viene caminando, llegando a México, al estado de Chiapas, que es la frontera con Guatemala, se suben a un tren que le llaman La Bestia. Y por ejemplo, ahí hay grupos de madres que se dedican a hacer tortas. Aquí en México no es pastel, es como un sándwich. Este, y se dedican a hacer paquetitos de una torta con un jugo, con un algo, y se los avientan cuando pasa el tren, para que no se, porque no se pueden bajar, porque se bajan ¿no? Entonces se los avientan para que tengan algo que comer, cuando menos tengan algo que comer por ese día, ¿no? Entonces, ser más sensibles,
ser más sensible y ser más cristiana en ese aspecto. Amén. Muchas gracias. Ese grupo de mujeres, la historia de ese grupo de mujeres es bien linda. Así de manera rápida se las cuento. Un día iban unas muchachas y la mamá les dice, vaya hija, vaya a comprar pan y leche a la tienda y se vienen. Y van, compran el pan, compran la leche y vienen de regreso y se encuentran con unas personas que los ven y dicen, ¿y estos de dónde son? Porque no son como nosotros. Y entonces ellos les dicen, mire, tiene algo que comer, no hemos comido por no sé días, no sé cuántos días. Y entonces ellas le dicen, sí, tenemos pan y leche. Y entonces se lo dan. Y cuando regresan a casa le dice la mamá, hija, ¿y qué pasó? ¿Y la comida? Y entonces ellas les cuentan, encontramos a unos señores, a unos jóvenes de otros países y que tenían hambre. Y entonces nos pidieron comida y se las dimos. Y entonces ellas empezaron a cocinar. Y ellas viven en una comunidad donde la mamá trabaja la tierra, la otra familia trabaja, tiene vacas, tiene pan, y etcétera. Son comunidades, es una comunidad y eso se creció tanto. La, 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 la líder de este movimiento recibió un premio de las Naciones Unidas y si usted busca en YouTube, las matronas o madronas, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es algo que surgió tan orgánicamente y tan bueno porque todas las personas que van en la bestia van esperando verlas y ellas les tiran comida, les tiran comida, les tiran comida, les tiran, preparan los tacos y se los tiran. Y a puras penas las personas logran alcanzar algo de comer porque no han comido nada. Uno de los hermanos uno de los tíos de mi esposa vive en Estados Unidos y a él le tocó vivir esa experiencia. Y entonces dice que le tocó comer aguacates no sé por cuántos días porque eso era lo único que había para comer. Y entonces el tipo ve los aguacates y le siente repulsión porque dice, regresa a ese tiempo que estaba en el tránsito hacia Estados Unidos. Pero ese trabajo que hacen ellas es muy lindo, es muy, pero muy loable y muy cristiano, como decís tú, y son católicos, son comunidades católicas. Así que obviamente esto no tiene nada que ver con una religión organizada, sino que con ese deseo de hacer la voluntad de Dios y ser agentes pastorales, ¿verdad? Muy bonita es la historia. Tiene que, Tu micrófono. sí, el micrófono. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el pastor en esta noche? Estaríamos ya finalizando con esta última pregunta. Sé que el tema ha estado interesante, de verdad que hoy sí nos faltó el tiempo, hay tanto que decir, tantas experiencias. Creo que cada uno tenemos un familiar que ha ido y que hemos pasado obviamente momentos difíciles en relación a esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer o aporte? Buenas noches, solo quiero un comentario. Adelante. Eh, Mi hija pertenece a un movimiento que es internacional y vienen y van cuando se capacitan los jóvenes especialmente. Y he tenido la oportunidad de hospedar a personas aquí en mi casa, mexicanas, estadounidenses, pero la que sí me dolió el corazón y me sacó las lágrimas fue la gente de Nicaragua, porque ellos no se pueden tomar fotos, nada, no pueden darle like a nada en las redes, porque si usted le da un like a algún comentario que el gobierno considera que es negativo, automáticamente usted está en contra. Entonces, y digo yo, qué importante es apoyar a personas de otras nacionalidades, porque no se sabe en qué condiciones ellas están, esas personas están. Y hemos platicado con diversidad de personas de otros países
que todo es diferente. Y toca el corazón, pues, porque, puchica, uno está bien tranquilo aquí en su país, comiendo lo que uno quiere y todo, pero no se sabe cómo van el camino que estas personas vienen recorriendo en el transcurso del camino que, valga la redundancia, que ellas vienen y van. Entonces, y son discriminadas hasta por el color. Me cuentan esta niña, una doctora joven, que en Nicaragua, cuando ella iba a ir a Costa Rica, le dice, creyeron que ella era americana porque la niña es bien blanquita, ojitos claros, bien chula la niña. Y le dice su nacionalidad y le dice, de Nicaragua, y se le quedan viendo. Y le dice, a partir de ahí cambió todo. Y le dice, pues deme su cédula, pero con una discriminación. Y me dice, mire, me dolió porque me estaban tratando bien. Y cuando yo le dije mi nacionalidad, el tono le cambió a la persona que me estaba agarrando los documentos. Entonces, y digo yo, o sea, qué feo, pues, qué feo que seamos así como seres humanos, porque no se sabe en qué momento uno va a ser emigrante o va a ir a visitar a otro país, pues. Entonces, pero por lo menos nosotros, los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tratemos la manera, ¿verdad?, de ser diferentes, de ser hospitalarios, porque no se sabe si nosotros o nuestros hijos pueden pasar un momento así. Solo eso quiero comentar. Qué lástima, ¿verdad? Que las personas, eso se llama xenofobia, es que sienten aberración por los migrantes. Lástima, ¿verdad? No todas las personas logran entender que todos somos iguales, ¿verdad? Es como el racismo, es algo que no tiene sentido, no tendría que tener alguna validez, pero eh, yo rescato que Dios está con nosotros. Yo rescato eso, que a pesar de a lo que nos enfrentemos, Dios siempre está con nosotros. Y todo lo que nos pasa en la vida tenemos que agarrarlo para aprender y poder en algún momento poder ministrar a las personas de lo que hemos aprendido. Excelente, muchísimas gracias, pastor, hermanos, hermanas. Gracias a las personas que nos acompañaron por primera vez en un webinar en CEVIT, con apoyo obviamente del licenciado Oscar del Cid. Quiero invitarles para que puedan unirse también a nosotros el próximo 18 de junio, que estaremos desarrollando el tema Jesús como Padre en el marco, obviamente, de el Día del Padre. Nuestro facilitador estará siendo el licenciado Marlon Pérez Miranda. Y pues aprovechamos así rapidito para poderles invitar. Sé que ya el tiempo se nos fue, pero sí reitero mi agradecimiento en esta noche al licenciado por su participación y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Mañana pues ya va a estar obviamente el video, el enlace por si alguien quiere compartirlo, por si alguien quiere nuevamente verlo, va a estar ya disponible en YouTube. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones de parte del Señor y obviamente sé que este webinar va a ayudar para que tengamos acciones pastorales en nuestra comunidad, en nuestra iglesia y agradecemos por esta orientación que nos ha dado en esta noche el licenciado. Así que descansen, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchos abrazos para todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas Bendiciones, noches, hermanos. Feliz noche a todos. bendiciones. Hasta luego, buenas noches.